Imagina por un momento que estás en un templo antiguo donde el aire está cargado de incienso y misterio. En algún lugar de las profundidades del santuario oyes el leve susurro de unos pergaminos y, de repente, una voz. No una voz humana, sino algo más profundo que viene como de las profundidades de la tierra, del lugar donde el tiempo se encuentra con la eternidad. Esta voz sabe lo que ningún mortal debería saber. Ve el mañana tan claramente como nosotros vemos el ayer. Saludos, mis queridos oyentes. Esta noche viajaremos a algunas de las figuras más enigmáticas del mundo antiguo. Las sibilas, las mujeres que se situaron en el umbral entre nuestro mundo y el de lo divino, y cuyas profecías resonaron a través de los siglos. Por favor, escribe en los comentarios de qué ciudad eres y qué hora es. Siempre me interesa saber dónde y cuándo escuchas estas historias nocturnas. Cierra los ojos e imagina el Mediterráneo de una época en la que los dioses aún caminaban entre los hombres y las fronteras, entre lo real y lo sobrenatural, eran tan finas como la bruma matinal sobre el mar. En aquellos días, cuando el sol se ponía tras las columnas de mármol de los templos y la noche traía susurros de profecías, había mujeres que tenían un don que era a la vez una bendición y una maldición. Se las llamaba sibilas, de la antigua palabra griega que significa voluntad de Dios. Estas mujeres no eran profetisas ordinarias, ni sacerdotisas en el sentido habitual. Eran algo más, canales vivos entre lo celestial y lo terrenal, a través de los cuales pasaban visiones del futuro, coloreadas con los colores del destino y la predestinación. Cuando pronunciamos la palabra profetisa, solemos evocar la imagen de una mujer antigua con el pelo revuelto, gritando palabras incomprensibles en un santuario lleno de humo. Pero las sibilas eran muy distintas. Vivían en distintos rincones del mundo antiguo, desde las brumosas costas de Asia Menor hasta la soleada Sicilia, desde las extensiones arenosas de Libia hasta las verdes colinas de Italia. Cada uno de ellos era único. Cada uno llevaba la impronta de su tierra, de su época, pero a todos les unía una cosa: la capacidad de ver lo que se oculta a la gente corriente. La historia de las sibilas comienza en una época en que el mundo era joven y la gente aún recordaba cómo hablar con los dioses. Originalmente, Sibila
era el nombre de una profetisa, pero poco a poco se fue convirtiendo en un sustantivo, como si el poder de la profecía exigiera que sus portadoras fueran llamadas por un solo nombre, uniéndolas en una especie de hermandad mística a través de los siglos y las distancias. Los autores antiguos discutían sobre cuántas sibilas había. Algunos contaban 9, otros 10, y los más generosos llegaban hasta 12. Pero los números no son tan importantes como el aura de misterio que rodeaba a cada una de estas mujeres. No venían al mundo por voluntad propia, eran llamadas por los dioses, elegidas para una misión especial, y esa elección era a menudo una pesada carga. Imagina a una niña que de repente empieza a ver imágenes de un futuro lejano. Ve ciudades que aún no se han construido, guerras que aún no han comenzado, reyes que aún no han nacido. Estas visiones no se producen en el silencio de los ensueños nocturnos, sino en un éxtasis furioso, cuando el alma parece abandonar el cuerpo y transportarse a los confines desconocidos del tiempo. Los antiguos describían estos estados como algo aterrador y hermoso al mismo tiempo. Sibila se volvía distinta de sí misma. Sus ojos cambiaban de color, su cabello ondeaba sin viento, y de su boca brotaban palabras en lenguas que nunca había aprendido. Pero lo más asombroso era que sus profecías se hacían realidad. A veces pasaban siglos antes de que las palabras pronunciadas en éxtasis se hicieran realidad. Las sibilas podían predecir la erupción de un volcán dentro de 300 años, o la caída de un imperio del que nadie había oído hablar en su época. Sus profecías eran como semillas sembradas en la tierra del tiempo. Brotaban cuando llegaba su momento. Una de las más famosas fue la Sibila de Delfos, que vivió durante la guerra de Troya. Se llamaba Artemia, y los antiguos decían que su padre era el mismísimo Zeus y su madre la misteriosa Lamia. Vivió en Delfos, pero no era una pitonisa, esas sacerdotisas de Apolo que daban respuestas a las preguntas de los peregrinos. No, el papel de la Sibila de Delfos era muy diferente. Ella veía los grandes cuadros de la historia, esos giros del destino que no afectaban a individuos, sino a naciones y épocas enteras. Se decía que había vivido durante 9 generaciones, un tiempo inimaginablemente largo para los estándares humanos. Y cuando finalmente
llegó su muerte en la lejana Troas. Fue una muerte inusual. Su espíritu no descansó, sino que se convirtió en una voz errante que a veces oían los viajeros en lugares remotos. Esta voz profetizaba sombrías profecías a aquellos que se encontraban cerca, y se decía que tras la muerte de Sibila, su espíritu transfirió la capacidad de adivinación a otros elegidos, pero quizá la más pintoresca de todas fue la Sibila de Eritrea, también llamada Samia o Herófila. Vivía en la isla de Eubea, en la ciudad griega de Eretria, donde los vientos marinos traían las fragancias de tierras lejanas y los atardeceres teñían el mar de los colores de las piedras preciosas. Esta Sibila era especial incluso entre sus hermanas de espíritu. Llevaba una espada desnuda y una hermosa manzana que arrojaba bajo sus pies de vez en cuando. Algunos decían que en estas manzanas veía reflejos del futuro. Otros afirmaban que la propia caída de la fruta le revelaba los secretos de los días venideros. La Sibila Eritrea se hizo conocida sobre todo por sus profecías sobre un gran libertador que vendría al mundo. Sus poemas, escritos en griego, formaban un maravilloso acróstico. Las primeras letras de los versos formaban la palabra ichthus, que significa pez. A sus contemporáneos les pareció un juego de palabras, pero siglos más tarde, los cristianos lo vieron como una profecía de Cristo, ya que el pez fue uno de los primeros símbolos cristianos. Había algo mágico en la forma en que estas mujeres antiguas veían el futuro. No se limitaban a predecir acontecimientos, sino que los veían en detalle, con todos los colores y sonidos. La Sibila de Cumas, que vivió cerca de la actual Nápoles, podía describir cómo, muchos siglos después de su muerte, 5 panes alimentarían a 5,000 personas. Cómo se rasgaría el velo en un templo que aún no existía en su época. Ella había visto el sufrimiento del justo, su muerte y resurrección. Y todo esto era tan real para ella como las piedras bajo sus pies y el viento salado del mar. La Sibila de Cumas vivió una vida muy larga, tanto que se convirtió en un tormento para ella. Apolo le concedió una larga vida a cambio del don de la profecía, pero ella olvidó pedir la eterna juventud. Y así, siglo tras siglo, envejeció lentamente hasta convertirse en una criatura marchita que anhelaba la muerte como liberación.
durante más de 1000 años, vivió en su gruta, profetizando a todos los que se atrevían a acudir a ella. Solo murió cuando unos mercaderes griegos le trajeron un trozo de su tierra natal, la misma tierra que, según la condición del don divino, nunca llegaría a ver. Pero quizá la más conmovedora fue la historia de la Sibila de Samos, cuyo nombre era Phaito o Samonefa. Vivía en la isla de Samos, donde los cálidos vientos del mar Egeo soplaban entre las casas blancas y los viñedos. Esta Sibila vestía ropas coloridas, no las sombrías túnicas de un ermitaño, sino telas brillantes que ondeaban como estandartes de esperanza. En sus manos llevaba un libro y una corona de espinas, pues sus visiones estaban impregnadas de imágenes de sufrimiento y redención. Vio que después de muchos siglos vendría al mundo un hombre, nacido de una virgen pura, y que este hombre sería alabado por el cielo y la tierra. Pero también vio su sufrimiento, su corona de espinas, y por eso llevó consigo la misma corona como recordatorio de que el amor más grande se muestra a menudo a través del sacrificio más grande. La Sibila de Samos era una matemática de lo divino. A través de ella se reveló que el nombre del Salvador venidero, en términos numéricos, equivale a 888. Para los antiguos, los números no eran meras abstracciones, sino entidades vivas, cada una con su propio carácter y destino. Y el número 888 parecía especialmente sagrado, como si contuviera algún secreto del universo. Entre todas las sibilas había una que vivía en la lejana África, la Sibila Libia líbica. Su piel era tan oscura como la noche africana, y sus ojos tan profundos como las aguas del Nilo. Viajaba mucho, de ciudad en ciudad, de país en país, y allí donde aparecía, reprendía a la gente por su excesivo culto a los ídolos. 700 años antes del acontecimiento que cambió el mundo, dijo que el Dios eterno se encarnaría de una virgen pura, y que este Dios abriría la boca de los mudos y daría vista a los ciegos. Sus poemas estaban llenos de imágenes de luz y oscuridad. Comparaba la idolatría con la oscuridad y la revelación venidera con el amanecer que disiparía todas las sombras. Cuando hablaba, sus palabras sonaban como el canto del viento en el desierto, llenas de anhelo de algo más que dioses de piedra y estatuas de oro. Pero la más asombrosa fue quizá
la Sibila Tiburtina, Albunea, que vivió en tiempos del emperador Octavio Augusto. Era la más joven de todas las sibilas, contemporánea de la época en que Roma estaba en el umbral de los mayores logros. En sus manos llevaba una rama de olivo, símbolo de la paz que iba a llegar al mundo. Y fue ella quien tuvo el honor de presenciar uno de los acontecimientos más asombrosos de la historia de la profecía. Octavio Augusto, en el cenit de su gloria, empezó a pensar en declararse Dios. Esto no parecía inusual en aquel momento. Muchos gobernantes antes que él habían reclamado la divinidad. Pero la Sibila de Tiburtis le dio una visión que cambió para siempre su visión de sí mismo y del mundo. Un día en que el cielo de Roma estaba especialmente despejado y las estatuas de mármol de los dioses parecían vivas bajo el sol de la tarde. Octavio Augusto contemplaba en su palacio la grandeza de su poder. Todo el mundo conocido estaba a sus pies. Las legiones obedecían su única palabra y los senadores se inclinaban respetuosamente. En tales momentos es fácil para un hombre creer en su propia divinidad. Pero, de repente, el aire de las cámaras cambió. Se volvió denso y se llenó de una luz especial. Y apareció la Tiburtina Sibila Albunea, con una rama de olivo en las manos. Sus ojos no miraban al emperador, sino a algún lugar más allá del tiempo. Y sus labios susurraban palabras que no parecían salir de su pecho, sino de la eternidad misma. Entonces, Augusto vio algo que cambió su alma para siempre. Una visión apareció en el aire frente a él. Una hermosa joven con un bebé en brazos. La luz que emanaba de la pareja era más suave que el sol, pero más brillante que cualquier fuego terrenal. La mujer miró al emperador con tal pureza y compasión que todo su orgullo se derritió como la cera de la llama de una vela. En aquel momento, Augusto comprendió que existía una grandeza inconmensurablemente mayor que el poder sobre legiones y naciones. La Sibila le dijo en voz baja: «Esta es la que dará a luz al Rey de Reyes, ante el que se doblarán todas las rodillas». Y Augusto, hombre acostumbrado a mandar, se sintió de pronto como un niño pequeño ante el misterio que era más grande que todas sus conquistas. Abandonó la idea de proclamarse Dios y, en su lugar, ordenó erigir un altar en el lugar donde había tenido lugar la visión. A este altar lo llamó
altar del mundo celestial. Ara Coeli, la Sibila Tiburtina, también predijo la inminente destrucción del templo de Jano en Roma, el mismo templo cuyas puertas solo se abrían en tiempos de guerra y se cerraban en tiempos de paz. Y efectivamente, la tan esperada paz que los romanos llamaron Pax Romana no tardó en llegar, y las puertas del templo de Jano se cerraron, como si el propio Dios de la guerra hubiera decidido descansar de las interminables batallas de la humanidad. Pero la Sibila Tiburtina fue solo la última de una larga serie de profetisas cuyas palabras marcaron el destino de Roma mucho antes del nacimiento de Augusto. La más famosa de todas las historias tiene que ver con la Sibila de Cumas y esos misteriosos libros que durante siglos guiaron las decisiones del Estado romano en los momentos más críticos. Imagina una mañana brumosa en la antigua Roma, en tiempos del rey Tarquinio. La ciudad apenas comenzaba su camino hacia la grandeza. Las calles eran estrechas y torcidas, y los humildes hogares de las familias romanas humeaban en las 7 colinas. Y entonces llegó a esta ciudad una extraña anciana, encorvada, con ropas oscuras, pero con unos ojos que brillaban con el fuego del conocimiento. En sus manos sostenía 9 pergaminos antiguos, amarillentos por el tiempo y perfumados con un incienso desconocido. Estos pergaminos, le dijo al rey, contenían profecías sobre todo el futuro de Roma, sus altibajos, sus guerras y su paz, cómo propiciar a los dioses en tiempos difíciles y cómo evitar su ira. El precio era increíble, tanto oro como pesaba el elefante. Tarquinio se echó a reír, pensando que estaba loca. Entonces la anciana tomó en silencio los 3 pergaminos y los arrojó al fuego que ardía en el trípode de bronce. El pergamino estalló en llamas, y en su humo destellaron por un momento imágenes de futuras batallas y triunfos. Pidió el mismo precio por los 6 pergaminos restantes. El rey volvió a negarse, y otros 3 pergaminos se convirtieron en cenizas. Las lenguas de fuego danzaban, como si trataran de contar los secretos que desaparecían para siempre del mundo de los hombres. Finalmente, cuando solo quedaban los 3 últimos pergaminos en manos de la anciana, Tarquinio se dio cuenta de que se estaba perdiendo algo que no tenía precio. Había pagado el precio original por 1/3 de lo que podía obtener en su totalidad.
La anciana le entregó los pergaminos y desapareció tan repentinamente como había aparecido. Algunos dicen que la vieron desaparecer en la bruma matinal sobre el Tíber. Otros juran que se convirtió en un pájaro blanco y voló hacia el mar. Pero los pergaminos permanecieron, y con ellos un secreto que se convirtió en el corazón de la vida religiosa romana durante siglos. Estos libros sagrados se colocaban en una caja de piedra en el templo de Júpiter Capitolino, el lugar más sagrado de la ciudad. Se confiaban a un colegio especial de sacerdotes, llamados duumviros, de los actos sagrados. Al principio solo eran 2, pero con el tiempo el número de guardianes aumentó a 10 y luego a 15. Estos quindecemviros eran los únicos que podían tocar los pergaminos sagrados y leer lo que en ellos estaba escrito. El contenido de los libros se mantenía en el más estricto secreto. Ni siquiera los senadores sabían lo que estaba escrito en estos antiguos pergaminos. Los libros solo se consultaban en los momentos más críticos, cuando el cielo asustaba a la gente con signos extraños, cuando la tierra temblaba a causa de enfermedades desconocidas, cuando los propios dioses parecían dar la espalda a Roma. Y cada vez que los sacerdotes abrían la caja de piedra y desplegaban los pergaminos amarillentos, encontraban exactamente lo que necesitaban para salvar la ciudad. Las profecías eran extraordinariamente específicas. Decían exactamente qué sacrificios hacer, qué rituales realizar, a qué dioses pedir ayuda. Cuando, en el año 399 a.C., una plaga asoló los barrios romanos y la gente moría en sus propias casas, sin poder siquiera salir a la calle, los sacerdotes recurrieron a los libros sibilinos, y los libros prescribían un ritual asombroso: lectisteria, fiestas sagradas para los dioses. Por toda la ciudad se colocaban lechos cubiertos de telas preciosas, estatuas de los dioses sobre ellos y mesas con exquisitas viandas. La gente rezaba y festejaba con los dioses, y pronto la peste remitió, como si los propios dioses se hubieran apiadado de la sufrida ciudad. Y cuando en el año 293 una nueva epidemia trajo más muertes, los libros señalaron algo sin precedentes. Ordenaron traer a Roma una estatua de Esculapio, el dios de la curación, desde la lejana ciudad griega de Epidauro. Los embajadores romanos se hicieron a la mar y, cuando el barco con la estatua divina se acercaba a las orillas del Tíber, una gran serpiente,
el animal sagrado de Esculapio, se deslizó fuera de la nave. La serpiente nadó hasta una isla en medio del río y se escondió en la espesura. Los romanos construyeron un templo de Esculapio en aquel lugar, que se convirtió en el centro de curación de toda la ciudad. La profecía fue más oscura tras la terrible derrota de Cannae, cuando los ejércitos de Aníbal derrotaron a las legiones romanas, y la propia Roma parecía condenada a perecer. Los libros sibilinos prescribían un ritual que iba en contra de toda tradición romana: enterrar vivos a 2 griegos y 2 galos en la plaza de toros. Este ritual era tan ajeno al espíritu romano que muchos patricios protestaron, pero el miedo a la destrucción de la ciudad pudo más. El ritual se llevó a cabo, y pronto la suerte de la guerra cambió. En el año 204, cuando Aníbal aún amenazaba a Roma, los libros ordenaron la introducción del culto a la Gran Madre Cibeles, una diosa anatolia cuya imagen distaba mucho de las estrictas deidades romanas. De Asia Menor trajeron una piedra negra sagrada, un meteorito que se consideraba una encarnación de la diosa. El encuentro de esta piedra en Roma se convirtió en una gran procesión. A partir de ese día, Cibeles pasó a ser una de las diosas más honradas del panteón romano. Pero no solo la Sibila de Com dejó huella en la historia. La Sibila Zambefa persa, también llamada babilónica, vivió en tierras del lejano oriente en el siglo III a.C. En las antiguas alfombras persas se la representaba como una hermosa joven vestida con ropajes dorados que brillaban como las escamas de los dragones. Se dice que escribió 24 libros de profecías sobre el nacimiento y los acontecimientos importantes en la vida de 2 grandes conquistadores, Alejandro Magno y Jesucristo. San Justino Mártir escribió que era hija de Beroz el Caldeo y que procedía de Babilonia, la misma ciudad donde se construyó la Torre del Cielo. Sus profecías tenían ecos de la antigua sabiduría oriental. Los aromas del incienso de los sigurats y el susurro del viento sobre las arenas de Mesopotamia. La Sibila Helesponto de Jerófila vivió en Asia Menor en tiempos del rey Salomón o de Ciro el Grande. Sus profecías se referían al nacimiento del libertador del mundo de la Judía, pero también predijeron la caída de Constantinopla, ciudad que en su época aún no existía ni en los planos de los constructores. Ella vio a través de los milenios
como la gran ciudad del Bósforo, que se convertiría en la segunda Roma, caería un día bajo el embate de los conquistadores. La sibila egipcia de Agripa predijo la destrucción de los templos de Isis y Serapis, esos magníficos santuarios donde los antiguos dioses del Nilo habían sido venerados durante miles de años. También predijo el incendio del templo de Artemisa de Éfeso, una de las 7 maravillas del mundo. Cuando el templo ardió, se dijo que esa noche había nacido Alejandro Magno y que las propias llamas eran una señal de que había llegado al mundo alguien que cambiaría la faz de la tierra. La sibila europea de Samonea vivió 133 años antes de Cristo. Se la representaba con una túnica tejida en oro, el pelo suelto y un libro en las manos. También portaba un cetro, símbolo del poder, que no se obtiene por el poder de la espada, sino por el poder del Espíritu. Sus profecías hablaban de la encarnación del Verbo de Dios, de una virgen pura y de un reino entre los pobres, un reino en el que los últimos serían los primeros y los primeros los últimos. Pero la sibila europea no solo vio luz y alegría. Predijo la toma de Constantinopla por los italianos y los francos, lo que más tarde se llamaría la Cuarta Cruzada, cuando los cruzados saquearon la Constantinopla cristiana en lugar de liberar Tierra Santa. También predijo el derramamiento de sangre que se produciría cuando los turcos tomaran la ciudad y convirtieran las iglesias cristianas en mezquitas. Por último, estaba la sibila de Saba, a menudo identificada con la legendaria reina de Saba, que acudió a Salomón con sus enigmas. Vivía entre los judíos en las montañas sirias, donde el aire olía a cedros y mirra, y el cielo nocturno brillaba con estrellas más brillantes que en ningún otro lugar de la tierra. Era famosa por sus profecías sobre la cruz vivificante, el árbol en el que iba a sufrir el Salvador del mundo. Cuenta la historia que cuando la reina de Saba acudió a Salomón, vio en su palacio un tronco que le pareció especial. El espíritu de la profecía le reveló que de ese árbol colgaría un día aquel que cambiaría el mundo entero. Ella se postró ante el árbol y Salomón, asombrado por su comportamiento, ordenó retirar el tronco y enterrarlo en la tierra. Han pasado siglos sobre el lugar donde se enterró la madera sagrada, y la tierra ha guardado su secreto. Pero cuando llegó el momento, cuando el mundo estaba preparado para recibir el mayor sacrificio de todos,
la madera volvió a salir a la superficie. Se dijo que de ella se hizo la cruz en la que Cristo fue crucificado, la misma cruz profetizada siglos antes por la Sibila de Saba en las montañas sirias, donde las estrellas tocaban las copas de los cedros. Es asombroso cómo las profecías de las sibilas, nacidas en el mundo pagano, sintonizaban tanto con la revelación cristiana. Cuando los primeros teólogos cristianos leyeron los antiguos versos de estas profetisas, no pudieron dejar de advertir sorprendentes coincidencias. Las palabras sobre la Virgen que daría a luz a un gran rey, sobre el justo sufriente, sobre la luz que vendría a las tinieblas, sonaban todas como ecos de verdades evangélicas pronunciadas mucho antes de que los apóstoles comenzaran a predicar al mundo. San Justino el filósofo, que vivió en el siglo I después de Cristo, fue el primer pensador cristiano que prestó seria atención a las profecías de las Sibila. En sus escritos, equiparó los libros de las Sibilas a los de los profetas del Antiguo Testamento, viendo en ellos la prueba de que Dios estaba revelando la verdad no solo al pueblo elegido, sino también a los gentiles, preparando al mundo entero para la venida del Salvador. Imagínese una tranquila celda en la antigua Alejandría, con un monje erudito inclinado sobre unos pergaminos a la luz de una lámpara de aceite. Tenía ante sí dos textos. Uno contenía las profecías de Isaías sobre el Mesías. El otro, los versos de la Sibila de Eritrea sobre el Salvador venidero. Cuanto más los comparaba, más se maravillaba de la similitud entre las voces del profeta y la profetisa, separadas por siglos y miles de kilómetros, pero unidas por el mismo espíritu de previsión. Constantino el Grande, el primer emperador cristiano, quedó tan impresionado por las profecías de las Sibilas que las consideró elegidas por el propio Salvador. En su época, cuando el cristianismo apenas empezaba a salir de las catacumbas a la luz de los palacios imperiales, estas antiguas profecías sirvieron de puente entre el pasado pagano y el futuro cristiano. Mostraban que la verdad de Cristo estaba prefigurada no solo en las Escrituras, sino también en la sabiduría de otras naciones. A los contemporáneos les llamó especialmente la atención el acróstico de la Sibila Eritrea, en el que las primeras letras de las líneas formaban la palabra Ichthus, pez. Para los primeros cristianos, el pez era un signo secreto con el que se reconocían en tiempos de persecución. Cuando un cristiano dibujaba la mitad de un pez
en la arena, el otro completaba el dibujo, y así se daban cuenta de que se habían encontrado con otro creyente. Y resultó que este símbolo había sido predicho por una antigua profetisa mucho antes del nacimiento de Cristo. Pero aún más asombroso era el segundo acróstico de la misma sibila, donde las letras formaban una fórmula completa. Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador, Cruz. Cuando Cicerón tradujo estos versos al latín, apenas podía imaginar el significado que tendrían estas palabras para las generaciones futuras. Pensó que solo estaba trabajando con una bella poesía, pero en realidad estaba introduciendo en la cultura romana la profecía de un acontecimiento que pondría el mundo patas arriba. El beato Agustín, obispo de Hipona, dedicó capítulos enteros de sus escritos a analizar las profecías de las sibilas. Le llamaron especialmente la atención aquellos pasajes en los que las antiguas profetisas describían el juicio final con tanto detalle, como si ellas mismas hubieran estado presentes en este gran acontecimiento al final de los tiempos. Vio en sus palabras no solo una predicción del futuro, sino también una llamada al arrepentimiento dirigida a todos los pueblos de la tierra. Flaviano, otro padre de la Iglesia, escribió sobre los heroicos versos de las sibilas que describían el sufrimiento y la muerte de Cristo. Estos versos eran tan precisos en los detalles que parecía como si su autor hubiera estado al pie del Gólgota y lo hubiera visto todo con sus propios ojos. Las sibilas describieron la corona de espinas, las manos y los pies traspasados, las vestiduras abiertas. Todo lo que los evangelistas registrarían siglos más tarde. Cuando llegó el Renacimiento, las imágenes de las sibilas encontraron nueva vida en el arte. El gran Miguel Ángel, al pintar el techo de la Capilla Sixtina, colocó las figuras de las sibilas junto a los profetas del Antiguo Testamento. Para él, eran testigos en pie de igualdad de la venida de Cristo, unos del pueblo elegido, otros del mundo pagano, pero todos iluminados por la misma luz divina. Imagínese al artista de pie sobre el andamio bajo la bóveda de la capilla, con la cabeza inclinada hacia atrás, y trazo a trazo, creando una majestuosa imagen de la Sibila de Delfos. Su rostro está lleno de sabiduría y tristeza, la sabiduría de conocer el futuro y la tristeza de saber a qué precio se comprará ese futuro. Sus ojos reflejan la luz que aún no se ha encendido en el mundo, pero que ella ya ve
en todo su esplendor. Junto a ella, Miguel Ángel representa a la Sibila de Cum, una anciana inclinada sobre un enorme libro. Sus dedos, marchitos por el tiempo, aún sostienen con firmeza la pluma, dispuestos a escribir la siguiente revelación. En los pliegues de sus ropas, el artista ha escondido las sombras de los siglos, y en la expresión de su rostro, el reflejo de la eternidad que ha contemplado durante toda su larga vida. La Sibila Eritrea se representa como una mujer joven que sostiene un pergamino con una profecía. La luz incide sobre su rostro de tal forma que parece que no está leyendo en un pergamino, sino en el cielo. Hay algo danzante en su pose, como si las palabras de la profecía la hubieran cautivado tanto que estuviera dispuesta a volar con ellas. La Sibila Libia es representada mientras registra una visión. Su piel oscura contrasta con la blancura de sus ropas, creando una imagen de misteriosa belleza. Hay algo de danza africana en sus movimientos, de los ritmos del desierto, donde las visiones nacen bajo un cielo estrellado. La Sibila persa está inmersa en la lectura de un libro antiguo. Sus rasgos orientales y sus ricos ropajes nos recuerdan tierras lejanas donde la sabiduría se transmitía de maestro a alumno a lo largo de milenios. En los pliegues de su turbante, el artista ha escondido indicios de los secretos que guardaba la antigua Babilonia. Pero las sibilas no eran las únicas que podían ver el futuro en el mundo antiguo. Los antiguos distinguían entre varios tipos de profecía, y cada una tenía su propia fuente y carácter. Favorino, un antiguo filósofo, distinguía tres tipos principales de profecía: espiritual, diabólica y natural. La profecía espiritual se consideraba la más elevada y verdadera. Era un don de Dios que se concedía a personas santas que se dedicaban plenamente a servir a los poderes superiores. Pero a veces, por providencia especial, este don también se concedía a quienes no se distinguían por su santidad, como el profeta bíblico Balaam, que bendijo a los israelitas en contra de su propia voluntad, o el sumo sacerdote Caifás, que sin darse cuenta profetizó la muerte de Cristo. Las sibilas pertenecían a este tipo de profetas. Sus visiones no se producían por su voluntad, sino por la voluntad de poderes superiores. No podían convocar la profecía cuando querían, ni detenerla cuando comenzaba. El éxtasis se apoderaba de ellos de repente, convirtiéndolos en canales vivos
entre el cielo y la tierra. La profecía del diablo era de naturaleza muy diferente. Se basaba en diversas adivinaciones y prácticas mágicas. Los antiguos adivinaban sobre la harina y la cebada, observaban el vuelo de los pájaros y escuchaban el susurro de las hojas de los robles sagrados. Algunos utilizaban árboles parlantes o calderos encantados de los que salían vapores que formaban imágenes proféticas. Tales predicciones eran a menudo falsas o ambiguas. ¿Recuerdas la famosa profecía del oráculo de Delfos al rey Creso? Si cruzas el río Halis, destruirás un gran reino. Creso pensó que se refería al reino de sus enemigos, pero acabó destruyendo su propio estado. A las profecías del diablo les encantaban esas ambigüedades, jugando con el orgullo y la confianza en sí mismo del ser humano. La profecía natural o artificial se basaba en la observación de fenómenos naturales y en el uso de dispositivos mecánicos. Los antiguos astrólogos predecían los eclipses de sol y de luna, los cambios meteorológicos y los fenómenos estacionales. Estudiaban los movimientos de los planetas y las estrellas y los utilizaban para hacer predicciones sobre el futuro. Los emperadores bizantinos eran especialmente famosos por sus maravillosos mecanismos. Se contaba la historia del plátano de oro del emperador León, en cuyas ramas se posaban pájaros mecánicos que cantaban diferentes melodías en función de los acontecimientos que aguardaban al imperio. También había un espejo que mostraba los acontecimientos que ocurrían en los rincones más recónditos del mundo. Una especie de análogo antiguo de la televisión moderna, pero ni siquiera los mecanismos más sofisticados podían compararse con el don vivo de las sibilas. Sus profecías no solo se referían a acontecimientos políticos o catástrofes naturales. Veían los movimientos de las almas humanas, la transformación de las culturas, el nacimiento y la muerte de civilizaciones enteras. La cimeriense Sibila Carmenta predijo que el mundo existiría durante 6.000 años, una profecía que generó muchos cálculos y debates entre teólogos de distintas épocas. Los romanos veneraban tanto a Carmenta que le erigieron un templo y celebraban fiestas en su honor. Según su mitología, era una ninfa, esposa de Hermes y madre de Evandro, el rey legendario que enseñó la escritura y las leyes a los antiguos habitantes del Lacio. A través de ella, los romanos no solo recibieron profecías, sino también los fundamentos de su civilización. La Sibila Frigia de Lampusa
procede del linaje del famoso adivino Calant, que predijo el resultado de la guerra de Troya. Se la representaba como una anciana con una espada desnuda, símbolo de que la verdad suele venir al mundo como una espada que divide a las personas entre las que están dispuestas a aceptarla y las que la rechazan. Ha permanecido en la teología cristiana como la mujer que defendió que el verdadero Dios debía tener un nombre de 9 letras. Diferentes intérpretes han descifrado este enigmático nombre de distintas maneras. Algunos lo leen como anekphon, impronunciable en griego, para subrayar la inescrutabilidad de la esencia divina. Otros ven en él la palabra arsenikon o ekphoniton, asociada a las ideas de luz y proclamación de la verdad. Estos debates sobre los nombres sagrados pueden parecernos escolásticos, pero para los antiguos, los nombres tenían poderes mágicos. Conocer el verdadero nombre de una deidad significaba tener acceso a su poder. Por ello, la profecía de un nombre de 9 letras se consideraba la clave del mayor de los misterios. Mientras tanto, el destino de los propios libros sibilinos era dramático. Aquellos pergaminos sagrados, adquiridos en su día por el rey Tarquinio, habían sobrevivido a muchos avatares. Ardieron con el templo de Júpiter en el año 83 a.C., pero los romanos hicieron grandes esfuerzos por restaurarlos. Se enviaron embajadores a Grecia, Asia Menor e Italia con la misión de recopilar todas las profecías de las sibilas que habían sobrevivido. De diversas ciudades y santuarios trajeron fragmentos de antiguas profecías que los sacerdotes examinaron y recopilaron en una nueva colección. Este trabajo duró años, ya que fue necesario distinguir las profecías auténticas de las falsas, conectar fragmentos dispares y restablecer los vínculos perdidos entre las distintas predicciones. El emperador Augusto, el mismo gobernante a quien la sibila de Tiburcio había mostrado una visión de la Virgen y el niño, se ocupó especialmente de los libros sagrados. Ordenó a los quindecamviros que los reescribieran y los trasladaran del antiguo templo de Júpiter al nuevo templo de Apolo, en el Palatino, la misma colina donde se alzaba su palacio. Pero Augusto se dio cuenta de que, a medida que crecía la popularidad de las profecías sibilinas, aparecían muchas falsificaciones. Los particulares empezaron a crear sus propias versiones de las profecías, a menudo poniendo en boca de las antiguas sibilas palabras que servían a sus fines políticos. Por ello, el emperador promulgó un estricto decreto
que prohibía a los particulares conservar cualquier libro profético. Se recogieron más de 2000 de estas compilaciones privadas por todo el imperio, y todas ellas se quemaron solemnemente en la plaza frente al templo. El humo de esta pira se elevaba hacia el cielo durante todo el día, llevando consigo una mezcla de verdaderas revelaciones y fantasías humanas, verdadera sabiduría y fabricaciones interesadas. Pero el tiempo era inexorable, incluso para las reliquias más sagradas. A principios del siglo XX, cuando el Imperio Romano estaba a punto de declinar y las tribus bárbaras llamaban a sus puertas, el general Flavio Estilicón tomó una decisión que puso fin para siempre a la era de los libros sibilinos. Por orden suya, se quemaron los últimos pergaminos. Tal vez Estilicón creía que no había lugar para las profecías paganas en la era del cristianismo triunfante. O tal vez simplemente temía que sus enemigos utilizaran las antiguas profecías para rebelarse contra su debilitado poder. Sea como fuere, el fuego consumió los últimos vestigios de aquellos misteriosos libros que durante casi 1000 años habían guiado el destino del mayor imperio de la historia de la humanidad. Cuando el último humo se disipó sobre las cenizas de los libros sibilinos, parecía que con él se había levantado y volado toda una era de la historia humana. Una era en la que los dioses hablaban a los hombres a través de mujeres elegidas, en la que el futuro podía leerse en antiguos poemas, en la que existían puentes vivientes de palabras y visiones entre lo terrenal y lo celestial. Pero, ¿se puede destruir con fuego lo que ya ha penetrado en el alma de los hombres? ¿Es posible quemar el sueño de la humanidad de que se puede predecir el mañana, de que el destino no es ciego, de que existe un orden oculto en el caos de los acontecimientos? Las sibilas siguieron viviendo, no en pergaminos, sino en la memoria humana, en las obras de poetas y artistas, en los sueños de quienes creyeron en la posibilidad de mirar tras el velo del tiempo. El gran Virgilio creó en su Eneida la imagen de la Sibila de Cumas, que se convirtió en un clásico durante siglos. Cuando el héroe Eneas desciende a los infiernos para encontrarse con la sombra de su padre, es la Sibila quien se convierte en su guía en este viaje entre mundos. Virgilio la describe como un ser a la vez aterrador y majestuoso. Cuando la inspiración divina desciende sobre ella, su cuerpo se vuelve más grande que el humano, su voz
suena a otro mundo, y en sus ojos se enciende un fuego que no es de este mundo. Aquí viene la diosa, ya está aquí, grita Sibila, presintiendo la aproximación de Apolo, y sus cabellos revolotean en el aire, que ningún viento toca. 100 bocas, dice el poeta, le harían falta para transmitir todas esas voces que suenan a través de ella desde las profundidades de la eternidad. Esta imagen de Virgilio llegó a ser tan influyente que, cuando los poetas medievales querían describir el encuentro del hombre con la sabiduría divina, invariablemente recordaban a la Sibila Cumea. Dante, en su Divina Comedia, convirtió a Virgilio en el guía de la otra vida, precisamente porque el poeta romano describió tan sentidamente su viaje a los misterios de la existencia bajo la guía de la antigua profetisa. Imaginemos un monasterio medieval donde, en el silencio del scriptorium, un monje transcribe los versos de Virgilio sobre Sibila. Su mano tiembla mientras escribe las palabras sobre la profetisa que entra en un éxtasis sagrado. Fuera de la ventana del scriptorium, los árboles crujen, y el monje cree oír en su susurro los ecos de aquella antigua voz que una vez resonó en la gruta cerca de Cumas. Pero las sibilas no solo influyeron en la poesía y la teología. Su propio nombre se convirtió en símbolo de la sabiduría y la previsión femeninas. Durante el Renacimiento, muchas damas nobles se enorgullecían del nombre Sibila, viendo en él un reflejo de sus pretensiones intelectuales. Los astrónomos dieron este nombre a los cuerpos celestes, los asteroides, que, como las antiguas profetisas, recorren sus misteriosos caminos en el abismo cósmico. En la literatura, la imagen de la Sibila se convirtió en la encarnación de la sabiduría trágica, un conocimiento que es a la vez un don y una maldición. ¿Recuerdan la historia de la Sibila de Cumas, que pidió a Apolo una larga vida, pero olvidó pedirle la eterna juventud? Esta historia ha sido infinitamente variada en la literatura de distintas épocas como símbolo de la miopía humana, de la incapacidad de prever todas las consecuencias de nuestros deseos. A los poetas del romanticismo les gustaba especialmente la imagen de la vieja Sibila, convertida en una criatura marchita que soñaba con la muerte. En esta imagen veían una metáfora de la propia condición humana. Todos nos esforzamos por mirar hacia el futuro, pero este conocimiento suele traer más sufrimiento que alegría.
el conocimiento multiplica las penas, decía el Eclesiastés bíblico, y el destino de las sibilas era una encarnación viva de esta amarga verdad. Pero, ¿por qué la humanidad siempre ha estado tan ansiosa por conocer el futuro? ¿Por qué en todas las épocas y en todas las naciones ha habido personas que creían en la posibilidad de las profecías? Quizá porque la incertidumbre del futuro es una de las cargas más pesadas de la existencia humana. Somos los únicos entre todos los seres vivos que conocemos la inevitabilidad de nuestra propia muerte, que podemos imaginar muchas variantes posibles de acontecimientos y agonizar ante la elección entre ellas. Los animales viven en el eterno presente. Ni siquiera los más inteligentes hacen planes para dentro de unos días. Pero el hombre vive en un diálogo constante con el futuro. Sueña, planifica, teme, espera. Y cuanto más se desarrolla su conciencia, más aguda es la necesidad de mirar detrás del velo de los días venideros, al menos con el rabillo del ojo. Las sibilas encarnaban la respuesta a esta necesidad. Eran la prueba viviente de que a veces se levanta el velo, de que a las almas elegidas se les otorga la capacidad de ver lo que está oculto para los demás. Pero su destino también demostró que ese conocimiento nunca es gratuito. Exige sacrificios, convierte a sus portadores en parias y los condena a la soledad entre los mundos. Los antiguos romanos lo entendieron muy bien. No convirtieron a las sibilas en sus sacerdotisas, ni las rodearon de lujos y honores. Las sibilas vivían separadas, en sus grutas y cuevas, acercándose a la gente solo cuando eran llamadas por los dioses. Los romanos sabían que el don profético no era compatible con la vida humana ordinaria, que quienes veían el futuro ya no pertenecían por completo al presente. Hoy en día, cuando la ciencia puede predecir eclipses con miles de años de antelación, y los ordenadores modelizan el cambio climático durante décadas, puede parecer que la humanidad ya no necesita profetizas. Hemos aprendido a anticiparnos a muchos fenómenos naturales. Podemos predecir tendencias económicas y procesos demográficos con gran exactitud, pero ¿responden nuestros modernos métodos de predicción a las profundas preguntas que inquietaban a los antiguos? La ciencia puede decirnos cuándo se producirá el próximo eclipse solar, pero puede responder a la pregunta de si la humanidad encontrará su camino hacia la felicidad. Podemos predecir el tiempo con una semana de antelación,
pero ¿podemos prever los giros de la historia humana? Los descubrimientos que nos aguardan en el reino del Espíritu? Las sibilas no hablaban de eclipses y cosechas, sino de los destinos de las almas, de los encuentros de las personas con lo divino, de los momentos en que el cielo toca la tierra. Sus profecías no se referían a acontecimientos externos, sino a transformaciones interiores, no a fechas del calendario, sino a épocas espirituales. Y en este sentido, sus voces siguen resonando en nuestro mundo, cada vez que una persona siente que su vida está a punto de cambiar, que le aguarda un encuentro o un descubrimiento importante, cada vez que nos visita una vaga premonición de algo significativo. En esos momentos nos convertimos en herederos de las sibilas, personas que sienten el aliento del futuro. ¿No nos ocurre a cada uno de nosotros a veces que de repente nos damos cuenta de algo importante sobre nuestro destino, cuando la niebla de la incertidumbre se despeja y vemos en qué dirección debemos ir? Estos momentos de iluminación pueden ser los ecos de ese antiguo don que las sibilas poseían en toda su extensión. Por supuesto, no caemos en éxtasis como la sibila de Delfos, ni vivimos 1000 años como la sibila de Qum. Pero, ¿acaso no conocemos esa sensación cuando leemos un libro o escuchamos música y de repente nos damos cuenta de que esa obra ha sido creada solo para nosotros? Que el autor se anticipó de alguna manera a nuestro estado de ánimo y escribió exactamente las palabras que necesitábamos oír. ¿No le ocurre que conoce a alguien e inmediatamente sabe que se trata de un encuentro importante, que cambiará algo en su vida? ¿O se despierta por la mañana con la certeza de que ha llegado el momento de tomar una decisión que llevaba tiempo posponiendo? Todo esto son ecos de ese antiguo don de la previsión que las sibilas llevaban en sí mismas de forma concentrada. Puede que cada persona sea, en cierta medida, profeta de su propio destino. No podemos predecir los acontecimientos externos, pero podemos sentir las corrientes internas de nuestras vidas, prever nuestros propios giros y transformaciones espirituales. Y cuando aprendemos a confiar en esta voz interior, nos convertimos en continuadores de la tradición de las sibilas en el mundo moderno. Su historia nos enseña que la profecía no es tanto el conocimiento de hechos concretos sobre el futuro, como la capacidad de ver las conexiones profundas entre los fenómenos, de comprender el significado espiritual
de lo que ocurre, de sentir el movimiento de las fuerzas que configuran nuestro destino. Las sibilas no veían un calendario de acontecimientos, sino el tejido vivo de la historia. No un calendario de acontecimientos, sino el drama del espíritu humano que se desarrolla en el tiempo. Cuando la sibila eritrea dobló las primeras letras de sus poemas en la palabra pez, no solo estaba jugando con las palabras, estaba demostrando que en la estructura misma del lenguaje, en la estructura misma del universo, hay signos del futuro. Los que saben leer estas señales pueden ver reflejos de acontecimientos futuros en las cosas más cotidianas. La ciencia moderna nos ha revelado que el mundo entero está realmente conectado por hilos invisibles, que el aleteo de una mariposa en América puede provocar un huracán en Asia, que las partículas cuánticas permanecen conectadas entre sí a cualquier distancia. Tal vez las sibilas sintieran intuitivamente esta conexión universal de las cosas y por tanto pudieran prever otros acontecimientos, distantes en el tiempo y en el espacio. Sus profecías sobre la venida de Cristo son notables, no solo por su exactitud, sino también por el hecho de que fueron pronunciadas en el mundo gentil, fuera del contexto de la tradición religiosa judía. Esto demuestra que la verdad tiende a manifestarse a través de todos los canales disponibles, que el espíritu humano, sintonizado con las frecuencias superiores del ser, puede captar señales procedentes de las profundidades mismas del orden cósmico. Cuando la sibila de Samos llevó su corona de espinas, anticipando el sufrimiento del Salvador no nacido, demostró la capacidad del corazón humano para resonar con el dolor y la alegría del mundo entero. Su compasión no se limitaba a su tiempo y lugar. Se extendía a través de los siglos hasta el momento en que el amor se manifestaría a través del mayor sacrificio. Este es quizá el principal mensaje de las sibilas para nuestro tiempo. Vivimos en una época en la que muchos han perdido la fe en la posibilidad de la previsión, en la que el futuro parece caótico e impredecible. Pero las sibilas nos recuerdan que el caos es solo la superficie de las cosas, que bajo la confusión exterior de los acontecimientos hay leyes profundas que conectan todo con todo. No es necesario tener habilidades sobrenaturales para sentir estas conexiones. Basta con aprender a escuchar, no solo con los oídos, sino también con el corazón. No solo las palabras, sino también las pausas entre ellas. No solo lo que se dice,
sino también lo que no se dice. Las sibilas eran grandes oyentes. Podían oír el susurro del futuro en el ruido del presente. Sus voces se apagaron hace siglos. Sus libros se convirtieron en cenizas, sus nombres en leyendas. Pero lo que aportaron al mundo, la creencia en la posibilidad de la perspicacia, en la existencia de un significado tras el caos de los acontecimientos, en el hecho de que el hombre puede convertirse en un conducto de poderes superiores. Todo ello sigue viviendo en cada uno de nosotros. Cuando en un momento difícil sentimos de repente que no estamos solos, que hay un apoyo invisible que nos ayudará a superar las pruebas, es la voz de las antiguas sibilas que nos susurran que todo saldrá bien. Cuando en un momento de duda encontramos la fuerza para tomar la decisión correcta, confiando en nuestra voz interior, es su sabiduría la que guía nuestros pasos. Y ahora, cuando la noche es profunda y las estrellas brillan intensamente en el cielo oscuro, permítanme desearles un sueño tranquilo, lleno de buenos sueños. Que estos sueños te traigan imágenes de antiguas mujeres sabias que podían leer el libro del destino y nos dejaron un legado de fe en que cada historia tiene un significado. Cada dolor tiene una curación. Cada noche tiene un amanecer. Buenas noches, mis queridos oyentes. Hasta la próxima, en la que emprenderemos de nuevo un viaje a los misterios del pasado que nos ayudan a comprender mejor el presente y a creer en el futuro. Que vuestros sueños sean proféticos y que vuestro despertar sea gozoso.